Bueno, un abrazo muy grande para ti y para todos los tuyos. Qué alegría encontrarnos hoy domingo, el día del Señor, y dispuestos a vivir plenamente este domingo cuando celebramos y ojalá en familia la Santa Eucaristía. Que saquemos un espacio privilegiado, bien sea presencial, con los debidos protocolos de bioseguridad o por esos canales para que de verdad lo más importante del domingo sea celebrar la Eucaristía. Vamos a leer el Evangelio de hoy, San Marcos, capítulo 1, verso 12. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, Jesús en el desierto, que podríamos expresar en una leve crisis existencial, porque estaba tratando de identificar cuál era la voluntad del Padre para su vida, identifica su misión. El demonio es capaz de tentar a Jesús, pero Jesús, con la claridad del Santo Espíritu, logra dominar esa tentación. Ahí tenemos una clave. En el desierto de nuestra cotidianidad, donde cada amanecer es apenas una oportunidad para renovar el querer de Dios para cada uno de nosotros, es importante invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios para que nos dé las luces, los criterios suficientes y necesarios para poder responder con prontitud a la voluntad del Padre a través del Hijo, con la gracia del Espíritu Santo. No vaya a ser que nosotros queramos hacer nuestra propia voluntad y esa voluntad seguramente nos llevará a la tristeza, a la angustia, a la desesperanza, a la desolación, al sinsentido. Atentos pues para que esos tiempos de Cuaresma sean apenas oportunos para fortalecer la oración, invocando al Santo Espíritu de Dios que nos dé luces en criterios suficientes y necesarios para tomar nuestras mejores decisiones, para ser auténticos discípulos misioneros del reinado de Dios. En segundo lugar, se nos habla después que Juan fue entregado, es decir, la voz de este profeta es silenciada. Pero aparece la voz del profeta por excelencia. Se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio. Todas las voces han sido acalladas, inclusive la voz de Juan el Bautista. También será silenciada la voz de Jesús en el madero de la cruz. Pero el Padre lo resucita de entre los muertos para que esa voz siga resonando en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuál fue la invitación que nos hace Jesús? Que volvamos a Dios. Ahí tenemos esa silla. ¿Esa silla qué significa? La silla donde Dios quiere estar. ¿Quién está en esa silla? ¿Está qué? El poder, el tener, el placer. ¿Quién está en esa silla? Tu autorreferencialidad. ¿Quién está en esa silla? ¿O la tienes vacía? Yo quiero que hoy esa silla esté ocupada por Jesús, para que Él se haga mi compañero de camino, para que Jesús sea aquella persona que en la soledad sea mi compañía, en la tristeza sea mi alegría, momentos de desesperanza sea mi certeza, pero sobre todo en momentos de pecado Él me ilumine con su presencia misericordiosa y pueda con prontitud volver al Padre a través de su presencia con la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es la Cuaresma? Tiempo oportuno para revisar quién está en la silla del lado. ¿Quién está? Ahí está vacía. ¿Será que hemos dejado a Dios a un lado? ¿Dónde quedó esa alegría que tuviste el día de tu primera comunión? ¿Dónde quedó eso que prometiste el día de tu confirmación?
¿Dónde quedó aquello que viviste el día del sacramento del matrimonio? ¿Dónde quedó esa alegría cuando te acercabas al sacramento de la reconciliación? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó ese cantico que te gustaba cuando eras pequeño e ibas a la iglesia de la mano de tu mamá? ¿Dónde quedó aquella alegría cuando rezabas el Santo Rosario con tu abuela? ¿Dónde quedó esa lucecita que tú encendías cuando seguramente tenías un examen en el colegio, en la universidad, evocando quizás la tradición de la abuela que cuando tenía una necesidad encendía una velita a la auxiliadora? Hombre, por Dios, nos hemos llenado de tanta razón. Y en aras a esa razón le hemos negado la razón de Dios en nuestra vida y nos hemos quedado sin razón. Bienvenido el suicidio, claro, porque es que si tengo la silla vacía, que significa la presencia de Dios, yo sin Dios no puedo vivir, porque yo me endioso y el ser yo endiosado es limitado y algún día no soportaré tanta adversidad. Señor Jesús, que hoy, primer domingo de Cuaresma, yo tome conciencia de la necesidad, en primer lugar, de la luz de tu Santo Espíritu que me dé criterios luminosos para tomar mis decisiones. En segundo lugar, sentir que también tú me hablas hoy y me escuchas en medio de mis necesidades y me invitas para que también sea profeta, no solamente con la palabra, sino con mis acciones de esperanza, de cariño, comprensión, ternura. Y en particular, Señor Jesús, yo quiero que hoy te sientes en esa silla para que al sentirte ahí, sienta tu presencia amorosa. A fin de cuentas, tú eres mi gran amigo, mi gran hermano. Es más, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres el Señor de mi vida. No más silla vacía. Buen domingo para ustedes.